digno es el Cordero de Dios, digno de tomar toda la honra, la gloria y el poder por todos los siglos, porque fue inmolado y ahora está glorificado. Ese poder no se abdica ni se endosa. Solo Dios es todopoderoso. Todo gobernante con pretensiones totalitarias entra en insubordinación. Tercera precisión, hermanos. Cuando hablamos del reino de Dios, pensamos en ese rey que no es el pueblo, en ese rey que no es un gobierno, en ese rey que es todopoderoso, que tiene todo el poder y que no permite que los hombres quieran alzarse con todo el poder, esclavizando a los hombres. Para eso no fueron puestos por Dios. Ese Dios es soberano. Y aquí vuelvo con la aplicación práctica. La soberanía de Dios no está en manos del pueblo. Cuando hablamos de que el pueblo es soberano, lo decimos con minúsculas. Jesús es mi rey soberano. El soberano es Dios, insisto. La mayoría puede estar equivocada, puede ser mal liderada. Nosotros sabemos que nuestro rey no permite que entreguemos soberanías, ni que acatemos a quien nos exija lealtades absolutas. No podemos hacerlo. El único soberano ante el cual doblamos rodilla e inclinamos cabeza es nuestro Dios. Eso forma parte de la teología del reino de Dios. Forma parte del conocimiento de quién es el Rey todopoderoso y soberano. Cuarta precisión. Quien habla del reino de Dios tiene que tener muy en claro que ese reino de Dios tiene sus ciudadanos. Los ciudadanos del reino. No es un reino abstracto. Se da en concreto y el reino de Dios tiene sus ciudadanos en todos aquellos que han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo de Dios. Esos son los ciudadanos del reino. Hermanos, Venezuela no es el pueblo de Dios. La iglesia de Jesucristo es el pueblo de Dios. La iglesia de Jesucristo ha nacido de nuevo por el poder de su Espíritu. El Espíritu está en ella, el Espíritu la cuida, el Espíritu la guía, el Espíritu la consuela. Él está con la iglesia, está con nosotros. Es el Espíritu de verdad, el que nos guiará a toda verdad, el que nos cuidará del engaño, el que redarguirá al mundo de justicia, de pecado y de juicio, el consolador. Los ciudadanos del reino somos nosotros, y eso que sea una expresión chocante no importa. Había un líder allá, estos grandes hombres de la India, que decía: estos cristianos son gente ordinaria con pretensiones extraordinarias. Sí, somos gente ordinaria, pero Dios nos amó y eso nos hace extraordinarios. Tenemos doble ciudadanía. Somos ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, pero también tenemos una ciudadanía celestial. Todos nosotros tenemos nuestra partida de nacimiento y sabemos dónde ubicarla y en qué registro y en qué alcaldía, en qué prefectura. Recordemos, hermanos, que nuestros nombres están escritos en esos registros, pero nuestros nombres también están escritos en el libro de la vida. Eso nadie lo borra. Escritos no con tinta, están escritos con sangre, con la sangre que se vertió en la cruz. Esa es nuestra ciudadanía suprema. Somos ciudadanos del reino de Dios. Quinta precisión. En el reino de Dios se obedece al rey. Él tiene sus mandamientos, Él tiene su ley. Sus mandamientos no son gravosos, no pesan. Sus mandamientos se resumen en términos de amor, no de odio. ¿Y cómo resumirías la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante? La pregunta era capciosa una vez más. A ver si el Señor ponía un mandamiento sobre otro. Se englobó toda la ley en términos de: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, recuerden, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Por sobre todo, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como te amarás a ti mismo. Hermanos, para nosotros el odio, la injusticia, la mentira, la soberbia, la violencia, la segregación, el abuso no son virtudes. Desde el punto de vista bíblico de la ética del reino, no son virtudes a admirar, son vicios y pecados a denunciar. Nosotros las identificamos como características no del reino de Dios, sino del reino de las tinieblas. En cambio, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, esas son las características en términos de virtud
moral y ética del ciudadano del reino, del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Contra estas cosas no hay ley. Así que para nosotros la ética no es relativa. Nosotros no supeditamos el comportamiento o las acciones o las palabras dependiendo de una coyuntura sociopolítica. No, de ningún tipo. Tenemos que vivir y andar en luz como Él está en luz. Él es la fuente de la rectitud y la santidad y exige de nosotros a través de su ley, a través de sus mandamientos, a través de su palabra, que nuestra ética no esté sujeta a momentos y que cambie de un momento a otro. No, la ética nuestra no es relativa, es una ética que deviene de cumplir la palabra de Dios que no cambia, que no muta, que es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero la voluntad de Dios expresa para que nosotros la vivamos y andemos en ella, no cambiará. Así que, como cristianos, como ciudadanos del reino, nosotros tenemos que tener presente que nuestra obediencia a la ley está condicionada a que la ley encuentre armonía con la suprema ley de Dios. Y me explico, no todo lo legal es legítimo para el ciudadano del reino. Cuando hay colisión entre cualquier ley hecha por hombre, constitucional, ley orgánica, ordenanza, bueno, hasta de condominio, pues si usted quiere. Cuando hay choque de carácter ético, normativo, principista, entre cualquier ley de factura humana, con la ley de Dios, que es santa y perfecta, nosotros tendremos que responder como Pedro y Juan. Juzguen ustedes si para nosotros lo indicado, obedecerles a ustedes. Es necesario que nosotros obedezcamos a Dios y no a los hombres. Y hay momentos, y estamos llenos, y los mártires que ha registrado estos 2 milenios que se han registrado en la historia, han ido al martirio, que por cierto, comparto con ustedes la palabra testigo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder y me seréis testigos. La palabra griega es mártir. Recibiréis poder del Espíritu Santo y seréis mis mártires. Y mártires porque tendréis que estar en un mundo que está controlado por Satanás. El mundo entero está, hermano, bajo el poder del maligno. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y somos hijos de Dios y nos toca vivir en ese mundo en donde el príncipe que gobierna por ahora, temporalmente y a medias, pero se hace sentir. ¿Y de qué manera? Es Satanás. Así que el martirio no pertenece a una historia vieja y a otras latitudes. No todo lo legal es legítimo, ya que puede ser moralmente inaceptable para la ley de Dios, para la palabra de Dios. Sexta precisión. El reino de Dios tiene sus enemigos. La palabra de Dios es clara cuando nos afirma que desde la rebelión adámica en los albores de la historia hay un conflicto trabado a través de todos los siglos entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Hay una línea con origen y final. Esa línea histórica es una línea en la cual observamos el conflicto entre la luz y las tinieblas. El Señor Jesús en el Getsemaní, poco antes de ser entregado, oraba por ti y por mí, diciendo, no te pido, Padre, que los quites del mundo. Lo que te pido es que los guardes del maligno, que el maligno tiene poder, se hace sentir. Y tenemos que andar aquí, pisando esta tierra, encontrándonos con todas las variantes de maldad, sutiles o grotescas. Y la oración del Señor es para guardarnos del maligno, porque el maligno quiere enfrentar y destruir al reino. La palabra nos recuerda que debemos estar firmes contra los engaños del diablo. Y recuerdo, miren y advierto ya, noten la palabra engaño. Debemos estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales, celestiales, que tienen mando, autoridad y dominio, ¿sobre dónde? Sobre este mundo oscuro. Y ahí se da una vinculación interesante, y es la vinculación que existe entre los principados y potestades de maldad, Satanás y sus huestes, y quienes tienen poder cultural, económico, político, social sobre este mundo oscuro. En el griego se usa la misma descripción sustantiva
para los principados y potestades satánicas que cuando se refiere a los principados y potestades de este mundo. Son las mismas palabras griegas. Porque desgraciadamente existe cierto concierto, cierta vinculación maleva y morbosa. Satanás sabe que puede manejar a los pueblos a través de un artista, a través de un gobernante, a través de un medio de comunicación, y lo usa. Satanás no va a venir aquí dándole vueltas a la cabeza, vomitando verde y caminando sobre sus manos, como en la película del exorcista. Satanás engañará y engaña de manera sutil, tomando a quienes suelen manejar a las comunidades, a los pueblos, a las naciones. Y ustedes tienen que saber identificar en las noticias, en el arte, en la política, en la ciencia, dónde está Satanás trabajando. No se trata de demonizar ligeramente y poner estigmas a diestra y siniestra. No, tenemos que reconocer que aquí nos movemos en escala de grises. No podemos aspirar que aquí en la tierra los gobernantes, los líderes culturales, la UNESCO, la ONU, pónganme lo que quieran, no podemos esperar que de ellos haya una total bondad, virtud. No puede haberla. Satanás trabaja, inclusive Satanás trabaja con la iglesia de Jesucristo. Trata de doblarla, de engañarla, de confundirla, de desviarla. Esto está escrito, estemos firmes contra los engaños del diablo. Está escrito a una iglesia, no a la sociedad del Asia Menor. Está escrito a la iglesia que está aquí sentada. Estén firmes y atentos para saber identificar los engaños del diablo. Sin embargo, el hecho de que haya enemigos del reino y que ellos estén organizados en un entramado. La palabra mundo en el Nuevo Testamento la usaba la iglesia primitiva y así está registrada como una especie de telaraña de maldad que cubre el mundo. En aquel entonces era el mundo conocido, el Imperio Romano principalmente. ¿Recuerdan? He puesto este ejemplo un par de veces antes, el cuento de La Bella Durmiente. Cómo en esta película infantil, en este cuento, el reino cayó bajo una telaraña de sueño que lo congeló. De tal manera que cuando viene el príncipe para llegar hasta palacio, tiene que con la espada ir cortando ese entramado, esa red, esa tela de araña de maldad. Hermanos, el mal está organizado. Es más, el Señor Jesús nos advierte que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Por eso yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos y nos pide, sean mansos, tengan mansedumbre como las palomas, pero sean astutos contra la serpiente. El apóstol diría que el diablo anda rondando como león rugiente, buscando a quien devorar, hermano, y se está refiriendo a la iglesia de Jesucristo. Atentos, porque no podemos olvidar, Billy Graham decía, que no olvidemos que existe ni el Espíritu Santo, que es quien nos da poder y es superior al que manda afuera. Y no olvidemos al que está afuera, que es el diablo. Pero nos ha sido dado espíritu de poder. Y el que está en nosotros es mayor que el que manda afuera, que es el diablo. Pero tengámoslo presente. Y hay algo más. Recordemos, hermanos, que ya Satanás y el reino de las tinieblas y quienes le sirven tienen, para ver si lo digo en términos legales, tienen sentencia firme. Están derrotados. Lo que falta es la ejecución final. Cuando aquel que cabalga sobre el jinete que lleva la capa roja y en el muslo y en la capa dice Rey de reyes, Señor de señores. Cuando se desate la batalla final, cuando se dé la conflagración final de los siglos. Esa es la visión escatológica. Está sentenciado. Tu cabeza fue aplastada y fue aplastada en la cruz del Calvario. Y Dios lo ratificó resucitándolo de los muertos a Jesús. La tumba quedó vacía. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu poder? No lo tienes. Si la muerte no lo tiene, pues nadie me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ningún principado, ningún gobernante, ninguna potestad. Nadie me podrá apartar de esa vinculación. Que no nos dividamos por gobernantes, que no nos dividamos por principados y por potestades. Que nadie nos aparte de ese amor
que nos une en Cristo Jesús.